Buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad, por darnos la oportunidad de tenernos el día de hoy en nuestro webinar de Autodesk y licencias online, donde vamos a revisar un tema en especial que es colaboración en proyectos de infraestructura. El día de hoy tenemos el gusto de contar como speaker para nuestra sesión con el ingeniero Néstor Jaimes, que es Senior Technical Sales Specialist en Autodesk. Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te dejo con nuestros participantes y mil gracias por acompañarnos y a ustedes mil gracias por participar. Les pedimos que estén muy atentos a la sesión, que estén muy pendientes del contenido, porque al final de la sesión vamos a hacer una rifa de unos bonos por unas preguntas que vamos a hacer de conocimiento sobre la sesión que vamos a dictar. Muchísimas gracias a todos. Vale. Bueno, ¿me escuchan ahí todos? ¿Pueden escucharme? Sí, señor. Buenísimo. Sí, señor. Bueno, a todos los conectados, muy buenos días. Mi nombre es Néstor Jaime, soy especialista técnico de Autodesk y pues un servidor más, por supuesto, el día de hoy para hablarles de la infraestructura, de cómo desde BIM nos estamos aproximando a la infraestructura, cómo hay diferentes aplicaciones hoy por hoy para trabajar en diferentes, digamos, retos que se puedan tener. Pensemos en vías, pensemos en puentes, pensemos en facilities petroleros, si se quiere. Y también la idea, por supuesto, es hablar, como menciona el título, de la colaboración, que está muy de la mano con lo que vemos en este primer slide de cover. De lo que hablamos con colaboración es ok, hay una metodología BIM que es muy buena, que permite generar unas eficiencias y generar modelos virtuales. Pero en la medida en que no logramos linkear o llevar esa información para los usuarios finales, que posiblemente están en campo, construyendo, haciendo interventoría como contratistas, pues básicamente desvinculamos o generamos unos silos de datos. Entonces, parte de lo que queremos abordar en el espacio de hoy es primero cómo la infraestructura se está aproximando al uso de la metodología Building Information Modeling, y segundo, cómo hoy por hoy ciertas herramientas de colaboración digital permiten hacer más eficiente estos canales de comunicación, tanto en etapas de diseño entre diseñadores de diferentes disciplinas o diferentes segmentos de vía, como esa relación ya de diseño con obra, esa relación que se mantiene y bueno, cómo se pueden como crear esos canales de comunicación efectivos. Eso es básicamente el objetivo de este espacio de hoy y de antemano, pues muchas gracias a todos por conectarse. Empecemos hablando de los retos que tenemos hoy por hoy como sector construcción. Básicamente sabemos, somos conocedores de una coyuntura internacional que se ha vivido ya durante casi un año, y esto ha generado nuevas presiones de trabajo colaborativo, de algunos modelos híbridos o esquemas híbridos de trabajo, que son muy convenientes para las empresas. Pensemos en que si, por ejemplo, hay unos picos de trabajo, podemos aumentar la capacidad de mano de obra sin necesidad de preocuparnos por aspectos logísticos de implantación en una oficina, por ejemplo. Este tipo de beneficios, así como la flexibilidad, la retención del talento, que también es otro segmento clave también para las empresas, pues hacen que hoy por hoy los esquemas de trabajo remoto o híbrido sean cada vez más populares. Sin embargo, eso presenta algunos retos. Naturalmente, pensemos que estábamos antes en una oficina con un servidor, con conexión a internet, con toda una máquina con todas sus capacidades, y ahora pues básicamente tenemos que atender y tener un mismo performance, pero esta vez tiene que suceder desde la casa, con todas las limitaciones que esto tiene. Entonces, lo que vemos acá es una oportunidad también para de alguna forma garantizar esa fluidez de la comunicación, sin necesariamente pues, tener que pensar en desplazarnos a un sitio físico de trabajo. Esto es lo que llamamos colaboración en la nube. Que llamamos colaboración en la nube, que es hoy por hoy una tendencia que usa el 60% de la industria de la construcción. En este caso es basado en fuentes de Dodge Data Analytics de los Estados Unidos. Básicamente lo que permite es que, sin importar si estoy a 1 metro o a 1000 metros de distancia de la persona con la que estoy trabajando el mismo alineamiento de vía, yo pueda trabajar de manera articulada, de manera fluida. Básicamente eso es de lo que se trata ese proceso de colaboración en nube, que atiende a su vez a otras necesidades que ya venían andando de la naturaleza del uso de BIM, de cada vez más presiones, tal vez son presupuestos ajustados,
de proyectos que tal vez tuvieron que pararse en marco de la coyuntura y ahora tienen que seguir adelante, de globalización, donde, digamos, y más con esta apertura del trabajo en la nube y colaborativo, ya no estamos compitiendo tal vez con empresas locales, sino con un mercado internacional. Entonces, naturalmente, estas presiones adicionales que se suman a estas novedades de presiones enfocadas al trabajo colaborativo, básicamente nos llevan a pensar que una solución viable para atender esos requerimientos es hacer más, hacer las cosas con menos y hacer las cosas mejor. Y eso lo logramos a través de 3 elementos clave, que es lo que queremos buscar a nivel de norte en el sector de infraestructura con el uso de BIM. El primero tiene que ver con digitalizar todo lo que podamos. Pensemos que podemos digitalizar, por supuesto, un alineamiento de vía ya es digital, pero también podemos hacer una digitalización de un modelo del terreno, podemos hacer una digitalización de la logística para la construcción, podemos hacer una digitalización de la distribución de la llave de obra y los lugares donde voy a hacer acopio de materiales. Todo eso puedo digitalizar. Y es un primer paso clave. Es muy importante que toda la información la podamos llevar a un ambiente digital. ¿Pero por qué es importante tener un ambiente digital? Para poder integrarla. Pensemos que naturalmente es el segundo paso, el paso consecuente, después de tener la información de manera digital, voy a requerir integrarla con otras fuentes de información. ¿Y por qué me interesa integrarla con otras fuentes de información? Porque de otro modo lo que estoy generando son unos silos de datos. Entonces, un silo de datos sucede, por ejemplo, cuando tengo una información muy detallada de diseño, tengo por acá una información muy detallada de ejecución, pero esa información no se habla entre sí. En la medida en que no logro conectar esas dos fuentes de datos, estoy generando unos silos de información y estos silos de información pues generan reprocesos y problemas de comunicación entre las partes. Y la idea de poder digitalizar todo lo que pueda y de paso seguido integrar esas diferentes fuentes de información es poder optimizar los diferentes procesos, que es ese siguiente paso consecuente. Ahora bien, ¿cómo puedo optimizar? ¿A qué nos referimos con optimizar? Con optimizar nos referimos a que si, por ejemplo, tengo una bitácora digital de obra, en esa bitácora digital de obra puedo registrar que tengo incidencias con un contratista porque tengo defectos en su trabajo. Yo pueda en tiempo real analizar a 100 kilómetros donde estoy desarrollando el proyecto de esta vía, ¿qué es la causa raíz? ¿Cuál es la causa raíz de que ese subcontratista me esté generando este tipo de problemas? ¿Cómo llego a ese tipo de optimizaciones? Porque naturalmente es un norte al que todos quisiéramos llegar. Lo logro primero digitalizando, segundo integrando fuentes de información que estoy integrando acá, el avance del proyecto con la calidad del proyecto. Y como tengo esas fuentes heterogéneas de información integradas, puedo empezar a hacer optimizaciones y empezar a tomar mejores decisiones. Esos son los 3 elementos clave que vamos a discutir hoy. Cómo digitalizamos, que es la primera parte de la presentación, cómo integramos y cómo optimizamos a través de unos datos y analytics que podemos generar. Esto está alineado y enfocado con lo que conocemos como un Connected BIM. Y solo para contexto, BIM básicamente son siglas de Building Information Model, una metodología absolutamente revolucionaria que está cambiando el mundo. ¿En qué consiste esa metodología? Consiste en la creación de gemelos digitales de cualquier tipo de elemento de infraestructura que vayamos a crear. Un gemelo digital de una vía, un gemelo digital de un puente, de un facility petrolero, de una planta, cualquiera que sea el reto que se tenga, podemos generar un gemelo tridimensional de esto. Ahora, el punto clave acá es para qué vamos a generar este modelo. Y acá es cuando el BIM conectado empieza a tener sentido. Realmente la intención de generar un modelo tridimensional no es, o bueno, puede ser uno de los usos, pero no debería ser el foco generar un render. Generar un render es muy útil, podemos tener una aproximación que las comunidades puedan entender el alcance del proyecto y está muy bien, pero el modelo BIM, de Building Information Modeling, no solo es valioso porque se parezca al proyecto real, realmente es valioso porque me permite representar todas las propiedades físicas del proyecto que voy a construir. Me permite además agregar ciertos metadatos. Entonces, por ejemplo, si voy a poner como parte del proyecto una base granular particular, puedo añadir los metadatos asociados a esta base granular y estimar las cantidades automáticamente. Entonces, lo que queremos a través del uso de este BIM conectado es que, por supuesto, creemos un modelo tridimensional que sea una fiel réplica de la realidad, pero busquemos que cada uno de los datos que estén en este modelo tengan sentido y tengan sentido desde una perspectiva corporativa. ¿A qué nos referimos con esto? A que si, por ejemplo, tengo un modelo BIM para el desarrollo de una vía, puedo usar este gemelo BIM para extraer, por ejemplo, las cantidades. Que si, por ejemplo, tengo un tema de planeación logística, la oficina técnica pueda tomar este gemelo BIM para plantear de cara a los contratistas cuál puede ser una alternativa eficiente de ejecución y que a su vez pueda controlar este estado de avance.
Lo que queremos con un BIM conectado también es que, por ejemplo, si estamos controlando el avance del proyecto, podamos marcar dentro de estos elementos, dentro de este modelo, los elementos construidos. Con los elementos construidos marcados, podamos generar un reporte de avance y contrastar contra la información que tenemos con la ARP, por ejemplo. Que podamos hacer este contraste, esta integración de diferentes fuentes, y con esta integración de datos, pues podamos rápidamente generar métricas de análisis o datos y analítica que nos permitan validar si el proyecto va bien, si no va bien, si tengo que tomar acciones o qué es lo que tengo que hacer sobre este tema. Otra aplicación del BIM conectado, trabajar en tiempo real, de manera colaborativa, con gente dispersa en términos geográficos. Y eso también lo logramos con el BIM conectado. Pensemos que en un proceso convencional termina un diseño, se lo comparto por un correo, lo recibe alguien más, hace su propio aporte, me lo comparte de vuelta por correo, pero eso genera, y pensemos en una estructura de diagrama de Gantt, unas precedencias entre las diferentes actividades. Esto naturalmente a lo que lleva es a que el tiempo para finalizar un diseño pueda ser mayor. Si logramos trabajar en tiempo real de manera colaborativa, lo que podemos pensar es que podemos esas actividades que antes eran en serie, empezarlas a contemplar como actividades en paralelo. Y con eso el tiempo total que teníamos podemos reducir. Entonces, cuando hablamos del BIM conectado, realmente lo que hablamos es de usar estos gemelos tridimensionales para que la información que contengan sea útil para la empresa de la que hacemos parte. Todo eso se complementa, este BIM conectado, que como ven van de tirar aplicaciones para la ERP, de tirar aplicaciones para el control de avance, para el diseño colaborativo, se conecta también con esa segunda línea de conexión que es, bueno, cómo conectamos a dos personas que están trabajando sobre el mismo proyecto, en un concepto de centro de datos, son datacéntricos en la medida en que tienen la misma fuente de información que es el modelo, pero que están en diferentes momentos del ciclo de vida del proyecto. Unos están en la etapa de diseño y otros en construcción. ¿Cómo hacemos que estas dos personas se hablen de manera eficiente? Pues bien, lo primero es, y piensen como una carta que están escribiendo. Escribimos una carta muy detallada con unos mensajes muy importantes, pero esos mensajes, la medida en que no les llegan de manera oportuna, eficiente y con todo el detalle a la persona que le quería escribir el mensaje, pues naturalmente, digamos que pierde su valor. Entonces, esto es lo que puede pasar cuando desconectamos a la obra de ese modelo detallado que hacemos en etapa de diseño. Esta situación es algo que queremos resolver. ¿Y cómo queremos resolverlo? Con el uso de tecnología. ¿Cómo podemos hacerlo? Piensen que ese alineamiento de vía, piensen que las modificaciones de versiones, piensen que la planeación logística puede ser compartida a través de una nube y del otro lado pueden consumirla desde un dispositivo móvil, una tablet, un celular. Acá pueden decir, bueno, pero es que si yo estoy haciendo un tramo de vía donde no hay internet, pues no voy a poder hacer eso, ningún problema, porque probablemente en el campamento sí tengan internet y ahí van a poder descargar todas las últimas versiones y llegar a campo tal vez con los modelos actualizados de cara a la ejecución. Entonces, de lo que hablamos cuando hablamos de colaboración en infraestructura, un bien conectado, es de poder realmente generar unos canales de comunicación efectivos dentro de todas estas partes. Ahora bien, volviendo al tema inicial y a esta premisa inicial de digitalizar, integrar y optimizar, hablemos de cómo podemos digitalizar proyectos de infraestructura. Vamos a hacer un breve repaso de cómo podemos hacer este proceso de digitalización y de acá pasamos entonces a las herramientas de colaboración y cómo funciona. Piensen entonces que BIM, como base de transformación digital, lo que quiere es ser un modelo, una fuente de verdad para diferentes momentos del desarrollo del proyecto. Entonces, en la etapa de planeación, ¿cómo luce BIM? En la etapa de planeación, podemos hacer un esquema básico de servilleta, entre comillas. Podemos hacer una planeación donde puedo decir, bueno, la vía va por acá, más o menos va a ser un perfil con estas características. Y piensen que este tipo de sketch podemos hacerlo de manera muy efectiva en herramientas como Infraworks. Entonces, en herramientas como Infraworks podemos tener un trazado preliminar. Si vamos a hacer un puente, podemos tener una perspectiva básica de la complejidad que pueda tener este puente. Y a su vez podemos usar esta información adelante en el ciclo de vida, podemos reusarla en la siguiente etapa. Otro elemento clave en planeación es la colección de condiciones existentes. Naturalmente, algo que se puede presentar son asimetrías en la calidad de la información, que suceden cuando yo hago un levantamiento, llego a la obra donde voy a desarrollar el proyecto y me doy cuenta que hay errores en la topografía, por ejemplo, que naturalmente me implican algún reproceso, una cantidad adicional de excavación, una cantidad adicional de concreto. Es muy importante entonces que cuando yo empiezo un diseño tenga seguridad en la información y acá es donde ese modelado de condiciones existentes empieza a jugar un papel importante. Nuestra recomendación y la recomendación tecnológica de cara a abordar ese tipo de retos es el uso de fotogrametría aérea. Estamos hablando tanto de fotos como de escáner láser digital que permita recolectar información de detalle del terreno
procesar esa información y generar un modelo base de condiciones existentes. Sobre este gemelo base de condiciones existentes puedo empezar a hacer el trazado preliminar a nivel de anteproyecto. Puedo hacer una ampliación del carril, listo, la ampliación del carril implica eso y estos retos, implica estas y estas características de procesamiento de información. Incluso, otro elemento clave acá puede ser un aspecto predial, por ejemplo, y puede que en esta etapa de planeación sea muy importante, porque es donde más puedo tomar decisiones que afecten el impacto en términos de adquisiciones o de expropiaciones de predios, pero naturalmente es el momento en el que menos tengo información. ¿Cómo puedo hacer que pueda articular esas fuentes de información en etapas tempranas? De nuevo, protagonista es un software que se llama InfraWorks. Entonces, en este software podría, por ejemplo, tener información de sistemas de información geográfica, SIG o GIS, de información predial, y garantizar que, por ejemplo, el trazado de vía que estoy proyectando no está tocando ningún predio que tenga unas características de conservación ambiental o que pues tal vez esté en algún proceso de sucesión. Digamos que puedo mirar esa tradición de los predios para validar cuál es la ruta óptima de cara a evitar ese tipo de retrasos o inconvenientes jurídicos para la ejecución y el inicio de las obras en los proyectos. Entonces, ese tipo de decisiones puedo tomarlas en etapas tempranas, articulando diferentes fuentes de información, haciendo un esquema básico, no tan básico, que me permite tener un presupuesto base, que me permite entender la complejidad del proyecto y su relación con el entorno. Y esta es la propuesta de BIM de cara a esa digitalización en la etapa de planeación. Cuando pasamos a la etapa de diseño, naturalmente empezamos a avanzar en diferentes entregas, en diferentes porcentajes de avance. Acá, digamos, si pensamos en un diseño detallado final, soluciones como Civil 3D son inmejorables. Realmente tienen el mejor performance de cara a hacer alineamientos, caracterización de movimientos de tierras o drenajes, entre otros sistemas. Entonces, es una herramienta bastante útil y es probable que la estén usando. La idea acá es que, por supuesto, podamos seguir usando este tipo de herramientas, pero podamos articular esta información, integrarla con otra base de datos. Entonces, si en la etapa anterior ya estábamos iniciando una integración de GIS con estos modelos, naturalmente vamos a poder seguir con esa integración en la etapa de diseño. Y adicional a esto, la idea en esta etapa de diseño es que todas las disciplinas que se envuelven en el desarrollo del proyecto puedan hablarse entre sí, puedan trabajar de manera colaborativa. Yo pueda ver, por ejemplo, bueno, si está avanzando, no está avanzando, cómo está avanzando. Si empiezo a trabajar con shortcuts, por ejemplo, para acelerar ese cronograma de entregas, pues bueno, validar realmente dónde está ese shortcut y cómo puedo integrarlo con mi información. Esto es de lo que hablamos cuando pensamos en esa integración en etapas de diseño con el uso de metodología BIM. Empecemos en la etapa de construcción. Entonces, ¿qué pasa en la etapa de construcción? En la etapa de construcción ya hay unos diseños, ya tal vez hay otros actores involucrados, probablemente que ya tengamos algún contratista u otras figuras, digamos, dentro del proceso, de mentoría y demás. Y acá naturalmente viene el reto de, bueno, ¿cómo garantizo que todo eso que hice con tanto detalle en esta etapa, que viene por acá articulado con diferentes fuentes de información, pues realmente me sirva y no se pierda en la etapa de ejecución? Y ese reto lo resolvemos básicamente con integración de fuentes de información, con una construcción de un ambiente común de datos. ¿Y qué es un ambiente común de datos? Es una fuente de información, pensémoslo así como un repositorio de datos con algunas funcionalidades muy enfocadas a la productividad. ¿Cómo cuáles funcionalidades? Poder comparar las versiones, poder hacer revisiones de constructibilidad, poder revisar, por ejemplo, la planeación logística que hizo la oficina técnica. Ese tipo de aplicaciones hacen parte de esa etapa de build, de construcción, pero pues la idea acá es que se conecte y que esa información que hice con tanto detalle en etapas previas realmente llegue a las manos correctas y sea un instrumento para que, por ejemplo, un contratista que tiene un contrato Java en mano, pues pueda usarlo como una herramienta incluso para identificar optimizaciones y que pueda reusar esa información de diseño y decir, bueno, acá puedo tal vez hacer algún cambio, alguna modificación, previa aprobación, por supuesto, pero me genera alguna eficiencia. Entonces, de lo que hablamos es de poner la información en un ambiente común de datos y que diferentes actores puedan aproximarse a ella. Si llegamos a la operación, pensemos en las concesiones viales, en el periodo de tiempo que tienen, y pensemos que puede ser interesante saber, por ejemplo, cuántas intervenciones he hecho sobre un tramo particular, cuáles son las características actuales del proyecto que construí, entre otras como particularidades o aspectos que podemos como tener en cuenta del tema. Muy bien, entonces, planear, diseñar, construir y operar son como esas 4 fases y para cada una de ellas pues vemos que hay algunas aplicaciones puntuales del uso de la metodología BIM. Lo que queremos llegar entonces a un BIM conectado de nuevo, que estén conectadas las entregas, las ideas, los servicios, que está muy alineado también con proveer servicios de manera eficiente, evitar retrasos, evitar reprocesos y garantizar pues unos indicadores positivos de desempeño en las empresas del sector.
A lo largo plazo lo que queremos es convertir ese tipo de particularidades, porque esa es la condición inicial con la que nos enfrentamos, en este tipo de aproximaciones, donde, por ejemplo, ya vemos una planeación urbana, un trazado de vía, un urbanismo, un espacio público, unas complejidades, una intervención predial, diferentes como elementos que se articulan. Pero entonces siempre partimos de un escenario base. Y entonces quisiéramos empezar a ver, bueno, cómo generamos estos casos bases. Y la primera forma de generar un caso base es crear un lienzo. Entonces pensemos que vamos a crear un lienzo, por ejemplo, de dónde vamos a construir el proyecto. Tenemos algún proyecto, es en algún lugar al que nunca hemos ido en nuestra vida, por ejemplo, y no tenemos ni idea de la topografía o de las condiciones del terreno. Pues bien, si usamos herramientas como Navisworks, podemos generar un polígono. En este polígono usamos una aplicación que se llama Model Builder, y con este Model Builder, básicamente lo que hacemos es crear un lienzo básico, con curvas de nivel cada 5 metros, información satelital. Naturalmente esto no se reemplaza con la precisión que tendría un levantamiento topográfico, pero funciona como una base interesante para empezar la planeación del proyecto. Ahora, después de que tengo este lienzo base, ya puedo decir, bueno, puntualmente el área de intervención es este polígono, donde va a estar tal vez la calzada de la vía que voy a desarrollar, y sobre ese particular del trazado de vía ya puedo hacer un levantamiento topográfico detallado y articularlo con estas fuentes de información generales. Estas fuentes de información pueden administrarse de diferentes maneras. Puedo generar códigos de colores, puedo generar como un esquema de entendimiento de las curvas de nivel. Realmente esto está muy enfocado en esa etapa de planeación. Entonces piensen que en una etapa de planeación inicial, donde tengo que entender el contexto del proyecto como un todo, contar con estas fuentes de datos pues puede ser bastante interesante. De acá viene el proceso de integrarlo con otras fuentes. Entonces, lo que les decía, tengo el esquema general del proyecto, tengo los 200 kilómetros cuadrados que implican pues esta intervención, pero ahora quiero ver puntualmente de cara al impacto que estoy haciendo, que es que va a ser una doble calzada, por ejemplo, qué implicaciones técnicas tengo. Entonces, en ese caso, empiezo a complementar ese lienzo con otras fuentes de información, como puede ser fotogrametría aérea, como puede ser un escaneo láser terrestre, como puede ser un relevamiento aéreo o algunos instrumentos manuales como el levantamiento de información también a través de las mismas tecnologías. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que vemos en este video. Hacemos un levantamiento de información. En este caso, por ejemplo, seleccionamos un levantamiento aéreo a través de un dron. Y con este levantamiento aéreo hacemos un escáner inicial del terreno. En ese escáner inicial del terreno, básicamente lo que se mide es el tiempo de respuesta, básicamente de esa señal láser que enviamos, pero al margen de eso, que viene más como del resorte de la operación del hardware, lo que sucede con las soluciones es que esta información que viene de este hardware, que es un dron, puede ser procesada con soluciones Autodesk. ¿De qué manera? Básicamente lo que podemos hacer es cargar hasta 1000 fotos, procesarlas en la nube y nos va a devolver automáticamente un modelo tridimensional como estos. Entonces piensen que, por ejemplo, acá tenemos la presa Hoover, podemos articular, ok, esta presa Hoover con el contexto del territorio donde está desarrollándose el proyecto y tener información ampliada no solo sobre el particular, sino sobre la generalidad del proyecto y el impacto y el alcance e incluso los stakeholders que se ven impactados con este desarrollo. Entonces es bien interesante ver cómo este tipo de tecnología permite reducir la posibilidad de asimetría de calidad de la información. Reduce la posibilidad de que tenga un levantamiento y llego y me encuentro que tal vez la rasante está en un nivel diferente. Entonces, ese tipo de aplicaciones o de uso de tecnología lo que permiten es mejorar esa eficiencia en esas condiciones iniciales con las cuales empiezo a planear. Con estas condiciones iniciales ya muy bien detalladas, digamos, acá tenemos un caso que fue a través de escáner de 9 puntos, pero acá tenemos otro. Y básicamente es el mismo proceso. Hacemos un levantamiento. Piensen también acá en, bueno, acá qué pasa. Tenemos unos puntos en común que tenemos que ubicar. Si hacemos un levantamiento con fotogrametría aérea, con estos puntos en común, básicamente traslapamos las imágenes para crear esta tridimensionalidad en el modelo. Digamos que es una de esas fuentes y reducimos, como les decía, las asimetrías de calidad de información que podamos presentar. Generamos estos modelos son la base, sobre esto ya puedo empezar a hacer una planeación detallada, pero con la certeza, digamos, de que la información que levante es amplia, es suficiente, es precisa, y pues bueno, esto es el primer elemento de digitalizar tanto como podamos. Tenemos la información digitalizada y ahorita después podemos decir, bueno, vamos a hacer una intersección vial. Vamos a hacer una intersección vial que comunique este camino que viene por acá con puntualmente esta autopista, que tenga una salida particular. No, tal vez no me cuestionen acá sobre lo útil que puede hacer esta salida, es básicamente la idea mostrarles el componente técnico.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos acá algunos elementos, puntos de control, está pasando en InfraWorks. En InfraWorks podemos elevar estos puntos de control y sobre esos puntos de control podemos seleccionar un tramo particular. Entonces digo, bueno, acá tengo un tramo de talud, pero quiero que sea un tramo de puente. Cambio la sección y automáticamente tengo un puente. Sin embargo, puedo ver que, bueno, tal vez esos pilares por ahí en la mitad de la vía, bueno, tal vez no sean como tan buenos, no hay ningún problema. Puedo empezar a hacer algunas ediciones de estos elementos de cara a que puedan, pues, moverse y ubicarse mejor. Entonces, puede empezar con tener un esquema básico. Esto, naturalmente, no reemplaza el diseño detallado de un puente, pero pensemos que esto es algo que está pasando sin trucos, en tiempo real, en lo que lleva el video rodando, que es no más de un minuto. Entonces, piensen que realmente es un instrumento de cara a esa planeación que puede ser bastante útil. Piensen en la gestión con comunidades y piensen en cómo mostrarles este tipo de modelos tridimensionales puede ser más eficiente que mostrarles tableros planos, teniendo en cuenta que pues, pueden existir problemas de comunicación con personas no técnicas. Pensando en todo ese tipo de variables, pues podemos realmente tener un esquema básico a nivel de propuesta con InfraWorks. Tal como lo vimos acá con un puente, pues, puede ser una vía con diferentes secciones posibles o pueden ser diferentes sistemas que vienen como prediseñados dentro de esta herramienta. Sobre eso ya empezamos entonces a hacer el diseño detallado. Ya tenemos un esquema básico, ya hicimos el diseño básico, ya levantamos la información, maravilloso. Ahora vamos a hacer un alineamiento con Civil 3D. Con Civil 3D entonces podemos hacer un alineamiento convencional. Acá tenemos pues un poco más de una de las herramientas más populares de todo nuestro portafolio, donde podemos mirar cuáles son los volúmenes de corte, los volúmenes de relleno que tenemos y darnos pues o generar, digamos, todos estos modelos tridimensionales asociados a la vía per se. Con este modelo tridimensional, quisiéramos ver entonces, bueno, cómo lo integramos con lo que sucede en InfraWorks. Porque un elemento clave acá es que este mundo de InfraWorks tridimensional no está aislado de lo que sucede con Civil 3D. Todo lo contrario, contamos con unos muy buenos puentes de conexión entre estas dos soluciones. Entonces, por ejemplo, ese diseño que ven bordeado o coloreado viene, por ejemplo, de Civil 3D y sobre ese modelo de Civil 3D empiezo a hacer un trazado, como lo hice un par de clics antes. Sobre esto entonces empiezo a definir un trazado, defino un ancho del separador, un ancho de la vía, unas características de vía, de sección, y pues empiezo, digamos, a darle un poco más de color a lo que es ese proyecto. ¿Qué ventajas tenemos acá? Además de la calidad visual y el entendimiento del proyecto, pues también hablamos de incluso poder hacer una simulación de tráfico y decir, bueno, voy a hacer esta autopista, pero ¿cuál es el impacto que me genera esta autopista? Entonces puedo hacer una simulación de tráfico y con esto determinar si, por ejemplo, la mejor intersección que puedo tener acá es una intersección semafórica, una intersección de glorieta o cuál otro tipo de intersección es la que más me resulta conveniente. Como ven, entonces hago un trazado de una línea y básicamente lo que cambio es el perfil o la familia que estoy usando para este trazado de vía. Esto es básicamente cómo puedo generar este modelo tridimensional de vía. Adicional a eso, puedo generar algunos reportes automáticos desde InfraWorks y pues estos reportes pues van a estar asociados con cortes que puede hacer, van a estar asociados con, digamos, reportes de las diferentes secciones, de los movimientos de tierra, si se quiere, que voy a tener que hacer para desarrollar ese trazado que estoy proponiendo. Entonces, es una herramienta tridimensional bastante amigable, bastante interesante para comunicar, para integrar diferentes fuentes de datos, porque es acá también, en este InfraWorks, donde integro la información con los sistemas de información geográfica. Entonces, yo puedo cargar como un layer acá de ese shape que genero en ArcGIS, por ejemplo, y articularlo con todo el diseño que estoy haciendo del proyecto. Después de eso, lo que les decía, quiero hacer una simulación y decir, bueno, ¿qué desempeño va a tener este nuevo corredor? Para eso puedo plantear unos aforos, sobre esos aforos pongo, digamos, a prueba la infraestructura y miro o analizo, por ejemplo, las colas que estoy generando o los retrasos por una intersección semafórica, por ejemplo. Puedo empezar a tomar ese tipo de decisiones. La idea acá, ¿cuál es? La idea es que estoy haciendo un proyecto de infraestructura, por ejemplo, una ampliación de un carril. Yo pueda primero, comunicar con las comunidades rápidamente qué es lo que voy a hacer. Segundo, rápidamente moverme a herramientas de autoría de diseño para hacer un diseño detallado tan rápido como sea posible. Y por último, pero no menos importante, pues poder hacer una valoración de, bueno, ¿por qué estoy haciendo este tercer carril? ¿Por qué realmente está generando un impacto en la movilidad? Y si es así, ¿qué tan grande es ese impacto? Y ese tipo de respuestas las puedo encontrar en soluciones como InfraWorks. Muy bien, hablemos un poco del flujo de trabajo en torno a puentes. Entonces ya hablamos de que, listo, hacemos un trazado, tenemos estas diferentes vías, quiero conectarlas y ya está. Pongo una línea, defino un perfil, añado un puente, digo que de este punto a este punto voy a tener un puente
y ya está. Automáticamente tengo un trazado automático de un puente estándar de vía con esas características. Defino el tipo de puente, defino el tipo de cubierta, si se quiere, el assembly, que es el que se maneja de cara a este lenguaje dentro de InfraWorks, y acá ya tengo una representación básica de la idea de ese proyecto. Naturalmente acá puedo tener unos pilotes estándar que responden típicamente a normativas internacionales. Pero ¿qué tal si yo digo, no, yo no quiero hacer un puente con estas características, quiero modificar? Primero puedo modificarlos acá, pero si quiero hacer una sección particular me voy a Inventor. Dentro de Inventor lo que hago es crear ya formas personalizadas. Inventor es una solución que justo permite pues incluso formular una función si se quiere o diferentes variables para generar pues estas geometrías más complejas. Y después puedo cargar este modelo de pilote que genera en Inventor a InfraWorks. Lo cargo, le aplico a todos los pilares y automáticamente pues tengo esta nueva estructura de pilares dentro del puente. Paso seguido puedo desarrollar un diseño básico estructural, decir, bueno, esto sí me soporta, las cargas que tengo acá sí dan, no dan, las deflexiones que tengo son o no son, los momentos que genero son o no son, y digamos, por supuesto, eso requiere un análisis más profundo, pero de cara a detectar alertas tempranas, a identificar tal vez esos elementos básicos que puedan estar por fuera, pues es bastante útil. Paso seguido, diseñamos el puente, diseñamos los pilotos en Inventor, ahora vamos a hacer la planimetría detallada. Y uno de los elementos que puede ser interesante es el de modelar, pues tiene que ver con el acero de refuerzo. Pues este acero de refuerzo voy a poder hacerlo o desarrollarlo sin problema dentro de Revit. ¿Cómo funciona? Básicamente puedo seleccionar una estructura de reforzamiento, escojo una cara sobre la cual quiero plantear ese reforzamiento, escojo un estilo de reforzamiento, planteo una distribución particular y empiezo a modelar ese refuerzo. ¿Esto por qué es útil? Porque como acá vamos a tener barras de un diámetro importante, si hacemos esto a través de un esquema de líneas, pues en los nudos todo nos va a caber y vamos a poder ver todas las líneas del acero de refuerzo sin problema. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta las dimensiones de las barras, nos encontramos con el verdadero reto, que es hacer un armado de una pila, por ejemplo, un puente. Y naturalmente poder prever estos retos a través de un modelado tridimensional es mucho más útil que enfrentarse a esos retos directamente en obra con todas las complejidades que esto tiene. Entonces la idea es que en Revit podamos generar tanto este acero de refuerzo, podamos resolver los temas de la logística de disposición del amarre, pero también puedo enfocarme en generar la planimetría. Y así como funciona para puentes, pues podemos hablar también de proyectos de todo tipo, incluyendo, por ejemplo, este ejemplo. Creo que tengo un pequeño delay en mi presentación, pero ya volvimos. Este ejemplo bueno, cómo funcionaría en el caso de un diseño de una estación de trenes, de un metro, por ejemplo. Naturalmente es algo similar, digamos que hay herramientas dedicadas para este tema. La herramienta protagonista acá es absolutamente Civil 3D, pero también articulada con InfraWorks. Entonces vean Civil 3D como esa herramienta de diseño detallado, vean InfraWorks como esa herramienta que puede servir para tal vez algunos análisis iniciales, que se integra muy bien con el análisis detallado que viene de Civil y que es en el largo plazo un integrador de información. Esa solución que nos permite crear esa maqueta virtual de todo lo que está pasando. Y por último, pensemos entonces siguiendo en esa línea de integración de información, hablemos de la nube. Entonces, la nube, ¿por qué es tan importante y tan interesante acá? Porque la idea es que esos modelos tan interesantes, tan detallados que logramos construir en Revit, pues no se queden únicamente en el escritorio del diseñador. En la medida en que yo hago un diseño detallado del nudo de amarre del acero de una pila, pero al final el diseñador se lleva un esquema que hace una hoja en blanco y construye con eso, el diseñador básicamente pues está desperdiciando su tiempo. Entonces lo que queremos es que ese esquema de colaboración actualmente donde hay diferentes islas que se comunican con correo o con diferentes fuentes de intercambio de información, es una industria fragmentada, el hecho de ser una industria fragmentada nos cuesta. ¿Qué tanto nos cuesta? Nos cuesta 280 millones de dólares al año en reprocesos. Un 35% del tiempo está dedicado a actividades que pueden ser optimizadas. Y por último, un 95.5% de la información que producimos no está siendo usada en ingeniería o en construcción. Entonces, eso realmente nos cuesta, nos genera reprocesos y lo que se quiere acá es acercar a todas estas partes. Digitalizar de nuevo, integrar y optimizar. Y esto lo logramos a través del Autodesk Construction Cloud, que es una plataforma, piénselo como un repositorio de información inicialmente, pero que tiene unas funcionalidades dedicadas para diferentes momentos de avance del ciclo de vida del proyecto. Entonces, lo que queremos es básicamente conectar esas diferentes islas a través de una plataforma donde puedan compartir diseños, donde puedan gestionar los activos,
durante la construcción, donde puedan generar una data de analytics y puedan ver en tiempo real cuál es el comportamiento del proyecto. A nivel informativo, digamos que durante este año se tuvo un cambio en el nombre de las soluciones que tenemos de cara a esa propuesta de nube. La propuesta de nube, digamos que viene varios años siendo madurada desde el lado de Autodesk. Antes teníamos herramientas como Design y Coordinate que se combinan en funcionalidades y dan lugar a nuevas soluciones como BIM Collaborate Pro. Teníamos soluciones como BIM 360 Build, que hoy se denominan Autodesk Build, y teníamos soluciones como BIM 360 Docs, que evolucionan también a herramientas como Autodesk Docs. Esta evolución que implica mejora de funcionalidades, mejor conectividad, cumplir con estándares de seguridad de diferentes países y pues también esas mejoras asociadas al flujo de trabajo per se. Adicional a esto, hay otra herramienta que se llama Takeoff, muy enfocada en esa presupuestación de proyectos, que lo que nos permite es básicamente poder cuantificar y generar unos inventarios de cantidades. El Autodesk Construction Cloud como propuesta, como un todo, se ve más o menos así. Si quisieran pedirme un slide de resumen, definitivamente sería esto. ¿Qué tenemos entonces en el Autodesk Construction Cloud? Tenemos opciones de colaboración muy enfocadas en etapa de diseño. Acá en el sector de infraestructura estamos pensando en trabajar, por ejemplo, con shortcuts, que estos shortcuts puedan estar alojados en la nube, que yo pueda ver si este modelo está siendo usado o no por otro colaborador, o si puedo o no editarlo. Estamos hablando también de coordinación, de poder hacer una detección de interferencias, por ejemplo, de redes con la vía principal, e identificar esas interferencias, asignárselas a responsables y poder pues, acelerar el cronograma de ejecución con un diseño muy detallado. En Takeoff lo que vemos es una oportunidad de recibir diferentes fuentes de información, probablemente algún modelo de civil, algún modelo 3D, pero probablemente también planos bidimensionales. Y con esos planos 2D generar unos inventarios para con esos inventarios poder generar pues algunos cantidades de obra enfocadas ya más al presupuesto. Tenemos otra solución que se denomina Build. Esta solución de Build está muy enfocada en campo, en esa conexión campo-oficina. Y básicamente lo que queremos manejar acá es temas de costo, de calidad, de seguridad. En resumen, Build es una herramienta que nos permite manejar la calidad, por ejemplo, con algunos formatos. Piensen que yo puedo estandarizar las pruebas, por ejemplo, que realizo de los materiales. Puedo estandarizar esto en un formato y puedo hacer que la información se recolecte de manera automática desde campo. ¿Qué ventaja me da esto? Primero, la facilidad de cara al usuario, que en lugar de generar una ficha física, por ejemplo, y luego digitalizarla, automáticamente genera un input en un dispositivo móvil y ese input va a alimentar las bases de datos de quienes controlan el avance o quienes controlan la calidad. Adicional a esto, puedo crear incidencias. Esas incidencias permiten que si tengo, por ejemplo, un requerimiento de información en obra, pueda alzar la mano y asignarle a la persona responsable en la oficina o plantearle la necesidad que tengo de cara al requerimiento de información. Permite además manejar minutos de reunión. Entonces puedo, por ejemplo, tengo una minuta de reunión, si son unos acuerdos, puedo asignar esos acuerdos como tareas dentro de la plataforma y con esta asignación de acuerdos dentro de la plataforma, pues básicamente voy a llegar a resolverlos más rápidamente. De cara a Collaborate, entonces es una solución que nos permite trabajar durante el proceso de diseño. Hacemos acá en los usuarios de Civil 3D, por ejemplo, que están trabajando en tiempo real, con diferentes elementos, y que, bueno, requieren un proceso de coordinación eventualmente. Coordinamos estos modelos, con el proceso de coordinación detectamos interferencias, y con esta detección de interferencias, pues pasamos ya a una etapa de tal vez pulir el modelo de cara a la ejecución. Identifico dónde se cruza todo con todo, y cuando llegue ya a tal vez encontrarme con la realidad del proyecto, probablemente va a tener menos complejidades técnicas. Siguiente punto, el takeoff, como les decía, gestión de cantidades, puedo usar un modelo tridimensional, puedo usar un modelo 2D y generar un inventario de cantidades. Este inventario de cantidades puedo exportarlo y moverlo a, por ejemplo, un archivo Excel. En ese archivo de Excel ya puedo articularlo con mis análisis de precios unitarios y puedo generar un presupuesto automáticamente. Entonces, esto es una ventaja bastante interesante y es una nueva solución, probablemente no la hayan visto, de este portafolio de Autodesk Construction Cloud. Y por último, pero no menos importante, está el Autodesk Docs. Y acá todos los usuarios que actualmente tengan una colección de arquitectura, ingeniería y construcción, puedo decirles que es una herramienta que ya tienen incluida desde este año.
Esta herramienta lo que permite es generar un intercambio básico de información, pero bajo un marco de ambiente común de datos. Entonces pueden hacer comparación de versiones, pueden visualizar un modelo tridimensional en la nube, pueden hacer flujos de aprobación, por ejemplo, todo esto basado únicamente en esta herramienta de gestión documental. Esta es otra, entonces como les decía, es otra de esas herramientas también bien interesantes de cara al proceso de gestión documental. Por último, ya para cerrar, hablemos de Beam Collaborate, que es esa solución emblemática para el trabajo colaborativo con herramientas como Civil 3D. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente gestión documental, coautoría de diseños, podemos ver modelos agregados, podemos detectar interferencias. ¿Cómo es un modelo agregado? Básicamente piensa que tenemos diferentes disciplinas, damos la opción de ver esas disciplinas juntas, y similar a lo que sucedería con herramientas como Navisworks, podemos ver acá cómo se integran estas diferentes disciplinas o estos diferentes modelos. En este caso tenemos un ejemplo de una edificación, pero el proceso es básicamente el mismo. La idea de poder ver los modelos juntos es poder detectar las interferencias. Lo que tengo en la pantalla es una matriz de interferencias de un modelo con otro, o de varios modelos entre sí. Estos modelos, digamos, lo que puedo hacer es entrar a cada uno de estos cruces que tengo y con cada uno de estos cruces empezar a identificar o asignar tareas. Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, acá tengo una interferencia puntual, vamos a ver qué pasa, se cruzan dos elementos y bueno, vamos a asignar una tarea a alguien porque tiene que resolver tal vez esa incidencia. Entonces, es una herramienta bastante interesante. Ahora, naturalmente, hay algunas incidencias que son controladas. Entonces, en esos casos, tengo la opción de marcar que no es un issue, que no es una incidencia, y en ese caso lo omito. Entonces, digamos que tengo ambas alternativas para manejar. Y el sistema de administración de issues o de tareas es tal vez de las propuestas de valor, de los elementos clave de la propuesta de valor de una solución en nube. Piensen que estamos reemplazando acá tal vez utilizar herramientas complementarias para asignar tareas. Piensen que estamos tal vez reemplazando la necesidad de intercambiar correos, porque todo esto va a suceder en un ambiente común de datos, en la nube, en un navegador de Internet, como lo ven. En este navegador de Internet puedo navegar por el modelo y si tengo algún comentario puedo asignárselo a la persona correcta. Puedo decirle de qué trata el comentario que le estoy asignando. E incluso puedo generar unos datos y analytics que nos muestran, por ejemplo, cómo avanzan estos diferentes incidencias dentro del proyecto. Entonces puedo ver por acá los paquetes de diseño, cuándo fueron entregados. Puedo ver las incidencias o los requerimientos de información que tengo en obra, qué tantos tengo, qué fecha límite tienen estos requerimientos de obra. Y también puedo ver, por ejemplo, las tendencias de las incidencias. Y puedo decir, bueno, cuándo se añadieron más incidencias, cuándo se eliminaron más incidencias, quién es la empresa responsable de la mayor cantidad de incidencias. Esos son parte de ese tipo de análisis que puedo desarrollar con ese tipo de plataformas integradas. Y con esto, como ven, ya nos aproximamos a ese tercer punto del que hablábamos al inicio de la charla, que tiene que ver con predecir. En la medida en que yo puedo identificar de manera temprana, con información actualizada en tiempo real, que estoy teniendo problemas de coordinación en el proyecto, yo puedo predecir que probablemente necesite una adición de tiempo o aumentar la cantidad de recursos para cumplir con las fechas de entrega. Hacia allá donde vamos, hacia allá es donde va ese proceso de digitalizar, integrar y optimizar. Y lo que se quiere también es que, pues bueno, naturalmente en el proceso de diseño intervienen una gran cantidad de actores. Lo que se quiere es que estos puedan trabajar de manera integrada, con la misma facilidad de tener el compañero al lado, básicamente. Para eso, pues lo que se cuenta es con este tipo de herramientas que permiten hacer una inspección. Esto puede ser de constructibilidad, esto puede ser una inspección de diseño, y que a su vez permite analizar, estos cambios que se generan en las diferentes versiones. Entonces, por lo menos me llegó una nueva versión del diseño geométrico, o de una curva, o una intersección. Quiero ver qué es lo nuevo. Pues si lo trabajo a través de Autodesk Construction Cloud, voy a poder ver con un código de colores qué es nuevo, qué se eliminó y qué se modificó. Y ese tipo de interacciones con la información promueven pues, la colaboración entre las partes. A su vez, un sistema de gestión documental con una estructura de permisos muy sólido. Y acá quisiera saltarme tal vez un poco el aspecto de Revit, que tal vez está por fuera del resorte propio de infraestructura, o que se puede usar en ciertas aplicaciones, y enfoquémonos en cómo funciona este Collaborate Pro para Civil 3D. Pues bien, Collaborate Pro para Civil 3D lo que nos permite es tener primero un dashboard como completo del proyecto. En este dashboard del proyecto voy a poder invitar personas, voy a poder tener un árbol, digamos, de carpetas con las diferentes estructuras de las áreas, de las entregas, digamos que podemos ver acá entregas del 20, 40, 60%, por ejemplo. A su vez, puedo crear carpetas o puedo vincular sheets, por ejemplo, y puedo decir, bueno, esos son los planos finales que voy a publicar para que desde ahora puedan consumirlos.
Puedo amarrar, por ejemplo, un DWG, ya que lo que va a cambiar es que ya no voy a tomar este DWG de un repositorio local, este data shortcut, por ejemplo, que estoy creando, no lo creo de un repositorio local, sino que lo tomo directamente desde la nube. Puedo crear referencias y pues a través de esto vinculo esas diferentes fuentes de información. Puedo ver si alguien está usando el documento en el que voy a trabajar a través de esos candaditos, a través de esos lápices. Puedo ver si están editándolo o no, este shortcut. Puedo adicional a esto ver las versiones y compararlas. Entonces puedo decir, bueno, la versión 4 y la versión 5, ¿qué cambió? ¿Hubo un cambio significativo o no lo subieron? Y puedo hacer una versión previa, la versión actual, para que sea la última, que se vea como la última que están consumiendo las partes interesadas. Puedo generar comentarios de diseño, todo eso es data céntrico, o sea, la idea es que acá sobre el dato, sobre el modelo es que genera el comentario. Puedo asignar un responsable a este comentario, puedo asignar una fecha límite, y este responsable, a su vez, va a ver en un dashboard como estos, va a ver todos los temas pendientes que tiene por resolver. Entonces va a entrar todos los días y va a decir, bueno, tengo que resolver esas incidencias de diseño, estas de coordinación, esta es la fecha límite y este es el modelo asociado a esa incidencia. Con esa información, pues voy a poder, o sea, cada vez que se crea una incidencia, no solo se crea en este dashboard, sino que además le llega un correo electrónico a la persona. Y pues básicamente lo que permite esta integración de diferentes fuentes de información es acelerar el proceso de diseño, que todos estén colaborando de manera integrada y pues por supuesto que el proceso de coordinación no se quede atrás. También puedo coordinar diferentes modelos de Civil 3D, por ejemplo, integrarlos y detectar las interferencias que se puedan generar. Eso es básicamente la propuesta de Colabore en torno a este flujo de procesos. Lo propio si estamos trabajando, por ejemplo, con plantas industriales. Entonces, en ese caso, para los usuarios de Plan 3D, también pueden trabajar a través de este tipo de herramientas directamente sobre su herramienta de Plan 3D con las mismas funcionalidades. Foco de integración de información, gestión de interferencias, gestión de interesados y comunicación entre las partes involucradas del proyecto. Por último, y para cerrar, entonces, lo que hablamos es, cuando hablamos de Autodesk Construction Cloud, hablamos de data unificada, hablamos de que toda la información del proyecto pueda estar en el mismo repositorio de información. Estamos hablando de poder generar unos reportes como estos, donde yo pueda ver el trabajo asignado, cómo va, si se ha cumplido, si no se ha cumplido, qué avances se han tenido en obra, cómo avanza el proyecto en esta línea de tiempo, por ejemplo, donde pueda generar unos reportes automáticos de las órdenes de cambio que he tenido durante el proyecto y donde pueda, por ejemplo, conectar esos datos con otras fuentes de información. Siempre la idea acá, cuando hablamos de datos, es poder conectarnos, poder intercambiar esa información, incluso crear copias de seguridad adicionales si se consideran oportunas. Y con esto cerramos. Esto era básicamente lo que quería compartirles el día de hoy. Y pues bueno, no sé si desde el lado de licencias online quieran agregar alguna cosa. Creo que pasamos a la parte más interesante. Las preguntas y los premios. Las Muchísimas gracias. Sí, Siempre muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Nos aclaraste bastantes dudas y más en el tema de infraestructura, que a veces es un tema que es un poco olvidado. Entonces es muy importante este tipo de webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una sesión de unas 3 preguntitas muy rápidas para poder dar unos premios que fue lo que prometimos al inicio de la sesión. Entonces, para iniciar, vamos a hacer una pregunta muy fácil y fue que, bueno, la forma de contestar es que ustedes escriban en el chat la respuesta y la respuesta más correcta y la más rápida es la que va a ganar. Entonces, la primera pregunta es que se habló de 4 partes en la vida de un proyecto. Néstor al inicio empezó hablando de 4 partes para dar continuidad a la vida de un proyecto. Entonces, a ver. Listo, la primera persona que contestó fue planear, diseñar, construir y operar. Muy bien. La primera persona que contestó fue Alba Mirella Cifuentes Tobar. Entonces, Alba Mirella, muchas gracias. Se acabó de ganar pues uno de nuestros premios. La segunda pregunta es que nosotros al inicio, Néstor, en la primera conversación, habló de una serie de cualidades
y habló sobre cualidades de BIM conectado. Entonces necesito que por favor me digan por lo menos dos de las cualidades que tenemos con el BIM conectado. Entonces estoy por aquí pendiente. A ver quién contesta rápido. Ok, listo. Entonces, miramos quién fue el primero que contestó. Un segundito. Listo. Entonces dice Iván Beltrán. Colaboración entre equipo de trabajo, conectados a diferentes partes del equipo, perfecto. Un proyecto independiente donde esté generado un gemelo digital y virtual, perfecto. Y un repositorio de información para reportes de proyectos. No, este es de otra persona. Listo, entonces la primera persona que contestó fue Iván Beltrán. Muchísimas gracias, Iván, por ayudarnos a contestar esta pregunta. Y para finalizar, vamos a dejar que Néstor nos formule una pregunta para que nos ayude a finalizar esta sesión de preguntas y premios. Listo, claro que sí. Recuerde que habíamos hablado de 3 etapas que hacen parte como de esa visión de Autodesk en torno a una nueva forma de hacer las cosas, hacer más con menos, hacerlo mejor. Hablamos de 3 momentos. Un momento en el que pasaba algo muy enfocado a convertir la información en 3D, otro momento enfocado a que esas fuentes 3D estuvieran juntas y un tercer momento a esa visión de largo plazo de qué va a pasar con el proyecto. ¿Cuáles serán esos 3 nombres de esos 3 momentos? No sé cómo vayan las respuestas, Jennifer. ¿Sigues ahí, Jennifer? Ay, discúlpame, estaba hablando con el micrófono abierto, sí. Sí. Discúlpame. El primero que contestó fue Javier Perilla y dice digitalizar, integrar y optimizar. Muy bien. Eso Perfecto. Tenemos participantes muy pilosos y muy pendientes de la presentación. Les damos muchísimas gracias a todos. Las personas que ganaron directamente de licencias online se van a comunicar con ustedes para hacerles entrega de su premio. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda se pueden comunicar también con nosotros para que les podamos ayudar. Gracias, Néstor. A todos muchísimas gracias. Como bien lo dice Jennifer, el día de hoy les vamos a enviar a los 3 ganadores un correo electrónico para notificarlos del premio y posterior a este les vamos a enviar el bono que ganó cada uno para que por favor lo puedan redimir. Muchísimas gracias a todos por participar. Néstor, muchísimas gracias. Equipo Autodesk, Licencias Online y a todas las cuentas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Esperamos poder tener pronto contacto con ustedes para poder apoyarlos en todos sus requerimientos. Excelente día a todos. Muchas gracias.